Buenos días a todos, a todas. Bienvenida, Débora. Eh, bueno, estaba contando que hubo un problemita técnico, por eso nos demoramos también un poco. Y bueno, comencemos con la clase. Le recordamos, porque como sale en vivo la clase y a la vez queda subida después la clase, porque sobre todo los residentes están terminando justo con los cambios que hubo con la pandemia. La finalización de la residencia cambió y coincidió justo que están terminando esta semana. Así que seguramente las residentes, los residentes van a ver la clase grabada. Bueno, la invitada de hoy es Débora Tajer, que es licenciada y doctora en Psicología de la UBA, profesora adjunta a cargo de la Cátedra de Introducción a los Estudios de Género, profesora adjunta regular de la Cátedra de Salud Pública, Salud Mental, y es autora, entre otros libros, de Psicoanálisis para Todes, por una clínica post-patriarcal, post-heteronormativa y post-colonial. Bueno, es un gusto, Débora, que estés acá con nosotros, ¿no? Estamos ávidos por escucharte. Bueno, muchas gracias, Carlos, gracias por la invitación. Bienvenidos a todos. Yo elegí en este seminario, que es de Clínica Infanto-Juvenil, decidí trabajar un capítulo del libro Psicoanálisis para Todes, que es el modelo familiar moderno, ¿no? Fundamentalmente para discutir algunas cuestiones acerca de vivir en familia, cómo intervenir en familias, no solamente cuando trabajamos una clínica vincular, sino qué representaciones tenemos en la cabeza y cómo interpretamos los vínculos, incluso cuando hacemos clínica individual. Pero esto es, antes de entrar específicamente en lo que es el tema que elegí para dar hoy, un poco les quiero contar de qué va el libro, ¿no? Porque esto es, ¿cuál es la intencionalidad? Y después vamos al tema. Porque en realidad es una propuesta de, como bien dice el título, primero que sea un psicoanálisis para todos. Esto es una aspiración democrática, en todo sentido, y también, como yo, la cuerda que toco es la que tiene que ver en la articulación entre el psicoanálisis y los estudios de género. Me importa no hacer un psicoanálisis especial de los especiales. A mí no me gusta esta idea de que sigamos repitiendo, aunque no lo decimos porque queda mal, pero en acto lo hacemos, de la idea que la subjetividad es una y después hay que explicar los que no son como ese uno, digamos, ¿no? Entonces, esa subjetividad, que sería, cuando trabajamos estudios de género, lo decimos claramente, que es la homologación del ser humano con un tipo de ser humano, que es la experiencia de las masculinidades hegemónicas, blancas, cis, hetero, de país central, de clase hegemónica, y después los demás hay que explicarlos. O sea, ¿sí? Entonces, nadie dice que cuando hace psicoanálisis hace eso, pero lamentablemente muchas veces cuando hacemos todo tipo de dispositivos de trabajo en la modernidad, también el psicoanálisis, no solo, pero también, estamos mirando desde ahí. El otro día estábamos en una mesa con dos colegas hablando de un psicoanálisis fuera del closet, y decíamos de alguna manera que nadie explicaba por qué alguien es hetero o por qué alguien es cis. Digamos, no se pedían explicaciones de cómo había sido el proceso psíquico, ¿no? Pero sí hay que explicar, e incluso hay que explicar en ambientes que tienen perspectiva de género, ¿no?
es como que anda rondando la teoría traumática de todo lo que no tiene que ver con lo heteronormado, con lo patriarcal, etcétera, etcétera. Insisto, nadie lo diría de esta manera, porque si yo pregunto me van a decir, no, por supuesto que no. Pero de hecho se hace eso, ¿no? Es como, es un hacer sin intencionalidad, pero que si no se deconstruye lo que se está haciendo y no se interpela, es como un automático, ¿no? Estamos, y de hecho, como me gusta decir en el libro, se transforma en una homofobia sin homófobos, en una misoginia sin misógenos, en un fascismo sin fascistas, ¿no? Entonces, no hay una intencionalidad de eso, pero se termina siendo una clínica hegemónica, o una clínica normativa, que es precisamente lo que me parece interesante de no hacer, y que es lo que trato de transmitir con la idea de un psicoanálisis para todos. Y después está la bajada, digamos, del título. Entonces ahí hablo de una apuesta a una clínica post-patriarcal, post-heteronormativa y post-colonial, que en resumen sería salirnos de los cuentos acerca del nombre del padre, de la idea de la masculinidad como la que otorga la función simbólica, ¿no? Esto que ha sido, digamos, homólogo con el lugar que han ocupado los varones en la modernidad patriarcal, y también salirnos de un pensamiento binario, esto es dejar de pensar solo en varón y mujer, o varones y mujeres, lo que no quiere decir que no existan los varones y las mujeres, o sea, no es un más allá de la existencia de los existentes, pero sí la idea de que no todo el mundo dirime su existencia en las identidades masculinas y femeninas. Y también que las identidades masculinas y femeninas son diversas. Dentro del colectivo de femenidades hay una paleta muy grande de colores, y también acontece lo mismo dentro de la paleta de las masculinidades. Y por el otro lado, también dejar de pensar que nosotros reproducimos, pero que lo nuevo viene de los centros en nuestro caso, en Francia o Inglaterra o donde sea que esto acontezca, y poder habitar el psicoanálisis de las Pampas, que además es muy rico, digamos, tiene una tradición muy interesante. Parte de la tradición son los psicoanalistas sin institución, que ha permitido un pensamiento de fuga muy interesante, y también el psicoanálisis de trinchera. La vez pasada estaba presentando mi libro en un contexto mexicano, y parte de lo que una de las colegas me preguntaba, me dice, ¿cómo es una psicoanalista con perspectiva de género trabajando violencia de género? Entonces yo le decía, me dice, ojalá que en México exista eso. Y le digo, en Argentina existe, pero existe porque hay mucha gente con formación psicoanalítica que está trabajando los diversos temas. Entonces tenemos gente trabajando en acceso a la justicia, tenemos gente trabajando en programas de protección de la infancia, tenemos gente trabajando en violencia de género, que trabaja con perspectiva psicoanalítica. Y además, algunos de ellos también tienen perspectiva de género. Entonces, de hecho, ¿cómo es? Es, digamos, primero qué es. Y después está cómo se hace ese tipo de cuestiones. Entonces, esto es como la propuesta, digamos, es una propuesta más general, más allá de las temáticas que trabajemos. Y esta propuesta general se baja a las diferentes temáticas que trabajo en el libro, que es un abanico bastante amplio, entre los cuales está meterse con la institución familiar. Y ahí lo que planteo es una cuestión que es la siguiente. En los años 60, esto lo trabaja muy bien Elizabeth Rudinesco en su libro La familia en desorden, tanto los movimientos de lo que hoy llamamos disidencias sexuales e identitarias, como el movimiento feminista, tenían una pelea con la familia, digamos, porque había una lectura de que la familia era el opio de los pueblos. Dicho de otra manera, era la reproducción de la moral burguesa, y que era precisamente en lo que no se quería entrar.
Entonces no se planteaba la idea de tener hijos, ni para feministas, ni para disidentes sexuales e identitarios. Tener hijos era entrar en lo burgués, tampoco la idea de una pareja fija, ¿no? La pareja fija también era otra manera de aburguesarse. Y lo que plantea Rudinesco, que de alguna manera capta el estado de los tiempos, es que entrado en siglo XXI cambió un poco la mirada sobre la familia y empezó la idea de familia para todos, también, ¿no? Entonces, la pelea por el matrimonio igualitario, la idea de poder tener hijes tanto, digamos, a cualquier edad, que es una de las, o más larga, a ampliar la idea de la posibilidad del reloj biológico, que lo da también la ciencia, ¿no? La ciencia ha permitido poder tener otro marco desde lo real, tanto para disidencias como para feministas. Esta cuestión de en las mujeres no plantearse que el momento de mayor, de hecho el momento de mayor fertilidad biológica es el momento de mayor fertilidad en los desarrollos de carreras. Pero tener un changüí de unos años más por las técnicas reproductivas permite poder alargar las decisiones reproductivas. Y también las nuevas técnicas reproductivas permiten otros escenarios reproductivos para parejas de dos mujeres, otros escenarios reproductivos para parejas de dos varones, y otros escenarios reproductivos para familias donde alguien es trans, ¿no? Con todo lo que eso implica, tanto un varón trans gestante como una mujer trans sin posibilidad de gestar, ¿no? Que permite, igual que en pareja de dos varones, aunque en nuestro contexto no se puede más que solidariamente, por ejemplo, acceder a una subrogación, ¿no? De embarazo. Entonces, bueno, todos estos contextos tienen que ver las posibilidades que nos da la ciencia, pero también el imaginario que ve entrar en las configuraciones familiares como algo deseable. Entonces, y esto tiene que ver con también reformular la idea de familia. Ya no pensar la familia solamente en términos de la reproducción biológica, pero que también pueda incluirla, pero tomar a la familia como una configuración que permite resolver de alguna manera tanto la reproducción social, no solamente la reproducción biológica, esto tiene que ver con toda la esfera de los cuidados, fundamentalmente si pensamos que todos somos vulnerables, ¿no? Y que en algunos momentos de la vida lo somos más, como en la niñez, en la adolescencia y en la tercera edad, pero también en todas las edades, cuando tenemos una capacidad especial o cuando tenemos alguna situación de enfermedad, o como nos enseñó la pandemia, ¿no? Tenemos una catástrofe sanitaria a nivel global, donde la manera de cuidarnos es quedarnos en las unidades familiares, en las unidades habitacionales. Y ahí, donde tener o no tener familia, puede ser también un infierno, por un lado, si la familia es un infierno, si el lugar no está adecuado para vivir cómodos todes, pero también permite compañía si estamos en un lugar adecuado y no nos toca aislarnos en soledad, ¿no? Entonces, por todas esas razones, vivir en familia o vivir con alguien que nos cuide, con las diferentes configuraciones, o que nos cuidemos mutuamente, adquiere otro valor en términos generales en relación con la vulnerabilidad, tanto por etapas, tanto por situaciones, tanto por accidentes, o tanto como este tiempo que nos toca habitar como humanidad. ¿Alguna pregunta, algo que quieran que abra más, algo que resuenen? Este sería como un momento. Con total confianza, gente, porque me interesa que sea algo participativo. Quiero saber qué tienen en sus cabezas. Hola, buen día. Hola, Débora.
Hola. Pensaba en esto de lo que Raudinesco planteó en su libro La familia en desorden, tantísimos años atrás, ¿no? Y hoy me parece que el despelote es mayor, va por lo menos para mi escucha y mi mirada. Eh, por eso digo, trato de abrirme, pero también me cierro por mis propios miedos y mi vulnerabilidad, ¿no? Entonces, si te pudieras explayar o no sé, o contar un poquito más esto del desorden en las familias, con la pandemia incluida, porque Ok. la pandemia evidentemente dejó todo, ¿no? Como más expuesto. Bueno, Gracias. yo te diría al revés, como soy judía, te hago el ping-pong, te vuelvo a preguntar. Entonces, lo que te digo es lo siguiente, ¿cuál es el despelote actual para vos, que decís que es más despelotado que cuando Rudinesco escribió este libro? Te escucho. Eh, bueno, es válido lo que haces, este ping-pong. En realidad es pensar en qué lugar nos quedamos. No sé si no fuiste vos una vez cuando dijiste LGTB y los heterosexuales, ¿dónde nos ponemos en este tren, no? Y me quedé medio como desclasada en esto de pensar con algunas cosas que traigo, porque soy de los 70, y por otro lado, por ser psicoanalista, tener que mirar y escuchar esto que te decía, ¿no? Que son mis limitaciones por ahí. Y que veo que se presenta, yo digo, gracias a Dios y soy atea, digo que por suerte todavía mis orejas están destapadas y mis ojos, a pesar de usar anteojos, puedo ver un poco. Pero en el psicoanálisis hay unas cosas terribles, se escuchan cosas muy terribles, esto de yo, por ejemplo, estoy cuestionando todo lo que tiene que ver con abuso sexual infantil, tan hoy a la vista porque, bueno, se dice más o se ve más o se escucha más, honrarás a tu padre y a tu madre, ¿no? Y nos quedamos por ahí sosteniendo ese dolor desde los mismos psicoanalistas porque respetamos a nuestros padres y a nuestras madres, sin tener en cuenta algunos hechos, ¿no? Bueno, Lamentables. Ahí dale, paro, paro. vamos a parar ahí, ya me dijiste un montón de cosas. Vamos por ahí. Pero acordate, Estela, porque está buenísimo, pero acordate, yo voy a empezar por ahí entonces. Vamos a hacer un pretaporte. No, perdón, vamos a hacer alta costura. Vamos a hacer algo hecho a la medida de las inquietudes de ustedes, porque aparte para mí es más entretenido también. Eh, bueno, primero que sí, probablemente lo haya dicho yo, porque lo pienso de esa manera. Me parece que uno de los desafíos actuales es que la heterosexualidad sea una sigla más. Esto quiere decir muchas cosas. Quiere decir salir del paradigma heteronormado para todo el mundo. Esto es la idea de que salgamos de que todos tenemos que ser heterosexuales, de que la única configuración familiar válida es la que procede de un vínculo heterosexual. Y en ese sentido todos los efectos que tiene a nivel familia. No pensar a priori que una familia que tiene dos mujeres de base, o que tiene una sola mujer de base, o dos varones de base, o un solo varón de base, o alguna persona trans y una persona cis, o dos personas trans, necesariamente van a constituir un problema a priori, y que hay que estudiarlo. Yo suelo comentar en estos aspectos una metáfora que me prestó una ex paciente mía, que me parece maravillosa, que es una mujer de unos 40 y pico de años que no deseaba tener hijos, y no deseaba porque no pensaba que podía criar, y me parece que tenía toda la razón del mundo, pero que tenía una mirada crítica sobre muchas amigas suyas que eran madres. Y pensaba que mucha gente tenía hijos porque había que tenerlos nada más, y que no les veía real vocación de crianza. Y entonces su frase era: yo diría que, viste, es el ambiental que le hacen a los que van a adoptar, que se los hagan a todos. El socioambiental. Y de esta manera lo que estaba diciendo es que las familias no basadas en una unión entre varón y mujer tienen que estar mostrando todo el tiempo que son hábiles, que no tienen problemas,
tienen que estar mostrando mucho más que las parejas de varón y mujer, que muchas veces tienen 20.000 falencias y nadie las mira a priori, salvo cuando hay problemas psicopatológicos. Y además, cuando se las mira, se mira solo a las mujeres, porque de los varones no se espera nada, ¿no? Entonces, y si son mujeres pobres, peor, se espera mucho más. De hecho, algo que me di cuenta, acompañando tesis de maestría y doctorado sobre consumos problemáticos y género, y después lo confirmé ahora, la semana pasada, la anterior, me tocó presentar un libro también de Topía, de Carla Pierri, sobre mujeres internadas en el Esteves, donde también es con respecto a las externaciones de la locura, no solamente de consumos problemáticos, donde, aunque no se diga, hay una idea diferencial de alta para varones y para mujeres. Un varón se puede ir de alta cuando se cuida a sí mismo. Una mujer se puede ir de alta cuando se cuida a sí misma y cuida a los demás. Por lo tanto, el criterio de alta la vara es mucho más alta. Nuevamente, no se dice así, pero es el currículum oculto. Entonces, no es solo lo hetero, lo homo, lo bi, todo la capa, lo que quieras, lo demi, lo que sea, sino que además está lo patriarcal. Está la idea de que aún en lo hetero no se espera nada de los varones porque ya se los toma como inválidos afectivamente y se espera todo de las mujeres. Y no se les pide nada a los varones porque no te vas a gastar el tiempo de pedirle algo a alguien que supones que no lo va a dar, o te va a tomar más minutos o más tiempo convencer a alguien. Como siempre tenemos poco tiempo, vamos a los que lo hacen mejor sin pensar en la sobrecarga. Entonces diría que el paquete tiene todo eso. Por el otro lado, a mí también me pasa que yo soy atea, pero creo en Dios cuando estoy en los aviones y cuando estoy en un hospital. Es el único momento donde no soy atea. Pero podría traducirlo que son los momentos donde necesitas amparo, porque yo creo que la idea de Dios es una idea fantástica para buscar amparo, porque somos vulnerables. Entonces, en este sentido, entraría en el otro tema que traes, que es el tema del abuso sexual infantil. Y el abuso sexual infantil es una problemática a partir de que nos interesan los niños. Digamos, a partir de que estamos hablando que los niños tienen derecho, las niñas tienen derecho a tener una infancia, o sea, todo lo que es la plataforma de los derechos del niño, es cuando aparece la idea de que hay ciertas prácticas con respecto a los niños que están mal. Y yo creo que en realidad hay más abuso sexual infantil porque lo estamos mirando. Y porque nos parece mal. Pero ahí yo te diría algo muy fuerte, que justo el otro día lo decían en un artículo tanto Irene Meller como Irene Friedman, en relación a esta denuncia que ha habido de Caetano Veloso, que entre yo no quise, me pidieron a mí también opinión y no quise opinar, porque no puedo terminar de opinar, pero me gustó, me pareció muy inteligente lo que dijeron, y una de ellas dijo que esta es una sociedad pedófila. Y esta es una sociedad pedófila, ¿en qué sentido? Es una sociedad que está hecha para que los varones cis puedan desplegar su sexualidad. A una costa de niñeces, de adolescencias, de población disidente y de mujeres. Y este es el primer momento histórico donde le estamos poniendo coto a ese tipo de cosas. No es que dejen de pasar, pero es el primer momento histórico donde estamos diciendo alto ahí. Por eso es un momento donde se ha democratizado las incomodidades. Es el primer momento histórico donde les estamos diciendo a los varones cis y héteros, no podés todo lo que querés.
el mundo no es un supermercado sexual para vos. ¿Mm? Y esto tiene que tener un correlato teórico, porque todas las formulaciones del nombre del Padre son solidarias de esta idea filosófica: el mundo es un supermercado sexual para los varones cis. Entonces, si lo entendemos, que filosóficamente, lo digo muy, muy campechanamente, pero es una formulación teórica, desde esa perspectiva tenemos que reformular los constructos teóricos para no terminar haciendo eso. No terminar justificando teórica y clínicamente esto donde éticamente estamos en desacuerdo. Y ahí es donde es interesante las reformulaciones de cómo se entiende la función que algunos llaman paterna, pero que en realidad es una función simbólica, y quienes lo llaman función tercera, pero también quienes critican que se llame función tercera, porque dicen que siempre estamos pensando en tres. Entonces, que sería como un nuevo peaje a pagar. Pero en principio sería interesante porque lo despegamos de la palabra, porque aunque el lacanismo diga que no es el cuerpo biológico, ¿para qué llamarlo con una manera que confunde? Pero fundamentalmente confunde en todo el trabajo interdisciplinario. Porque los psicoanalistas no trabajamos solo en clínica, trabajamos en juzgados, trabajamos en escuelas. Entonces los que nos escuchan tal cual. Si decimos función paterna, la gente escucha padre. Y no le podemos decir, no, lo que escuchás no es así, porque no es la... No aclares que escurece. Si querés decir otra cosa, decí otra cosa, porque le estás hablando a un otro. Entonces, en este sentido, me parece interesante llamarlo función simbólica. Y función simbólica la puede ejercer cualquiera que tenga la función simbólica incorporada. Porque precisamente muchas veces, lamentablemente, ahí donde debería haber una función simbólica, hay una colocación de este sujeto como que es la ley, no que es alguien barrado por la ley y que transmite su propia barración. Entonces, cuando esa persona se coloca como la ley, que el patriarcado te permite hacerlo, en realidad es un padre de la horda primitiva, no barrado, ¿no?, que hace lo que se le da la gana. Es un amo. Bien. Bueno, empezamos bien, ¿eh? Dale, dale. Podés seguir, Estela, si tenés más preguntas, o alguien que quiera, seguimos dialogando. Yo pensaba esto cómo se refleja en la constitución subjetiva de los adolescentes en la actualidad, ¿no? Porque va cambiando los ideales, pero en una cultura los ideales se van transmitiendo a través del super yo, entonces hay una demora, ¿no? Yo lo pensaba en función de dos cosas. Por un lado, los adolescentes que conviven con estas dos cuestiones de que, bueno, el varón hegemónico tiene un supermercado sexual, como decías vos, que convive con una nueva forma de poder pensar el ser varón, ¿no? Y por otro lado, en otro tema que nosotros en el servicio estamos trabajando en el área de adolescencia, con orientación a padres y madres en relación a la identidad de género o orientación sexual de sus hijos o hijas. Y al trabajar con algunos padres o madres muy progres, digamos, con la mente reabierta,
hay un punto donde a ver, sienten como una herida, digamos, en el momento en el que, por más que son progres y quieren aceptar al hijo y que esté todo bien y que haga lo que sienta, se sienten que en algo se equivocó, digamos, ¿no? Hay un punto ahí donde, de resto, donde la sensación es algo hice mal, ¿no? ¿En qué hice, no? Y que tiene que ver con ciertos, por lo menos desde mi perspectiva, con ciertos ideales, pero bueno, estas son las dos cuestiones que me hacen pensar, ¿no? Lo que vos estabas exponiendo. Y Bueno, me gustaría si podés como ampliar algo en relación a eso, cómo lo pensás vos. bueno, sí, me parece súper interesante lo que planteás, son dos temas muy de hoy, y yo diría que primero iría al primer tema, ¿no? En adolescencias, lo que tenemos en este momento es, primero, caída del orden sexual de la modernidad fuertemente. Esta es una generación, digamos, la caída del orden sexual nos está pasando a todos, pero no es lo mismo que te agarre en la adolescencia, que es donde podés empezar a tener tus primeras prácticas de sexualidad práctica, por decir con otros, digamos, que te agarre a los 40, 50, 60, 70, digamos, a los 30. Entonces, a cada generación le agarra de una manera. Ahí hay alguien, Gabinete y Adal, tenés que apagar tu micrófono. No sé si vos lo podés. Ah, ok, gracias. Bueno, entonces, ahí voy. En la adolescencia les está agarrando la caída del orden sexual de la modernidad, o sea, lo binario, lo hetero como normado fuertemente. Yo diría el desgaste de esto, porque no es que esto desapareció, sino que es el deshilachamiento. Y ahí es interesante porque es una generación que está pudiendo no tener armario, ¿no? Lo que no quiere decir que no tenga discriminación y no tenga diferencia, pero no armario. En el sentido de que puede explorar y no lo cambian de colegio por explorar. Como yo vería, por ejemplo, una paciente que yo estoy atendiendo ahora, una mujer de mi edad, que en el colegio secundario, cuando empezó a gustarle las pibas, ¿viste? La cambiaron de colegio, porque los padres se querían morir. Y entonces se asustó tanto que armó una pareja hetero, y después recién ahora se animó. Y es una adolescencia robada, porque es una adolescencia en donde no podés expresar lo que sentís, donde tenés miedo que el otro te pegue, o que te cambien de colegio, o que, digamos. Entonces, en ese sentido, esto es interesante. Estas adolescencias pueden explorar en lo sexual, con vicisitudes, por supuesto, pero nadie, ¿viste? Nadie en este momento, por lo menos en los centros urbanos, porque esto en el interior no es así, o en algunos barrios no es así, pero en algunos lugares sí. Entonces, en los lugares donde esto está pudiendo ser y desplegarse, ¿viste? Que le guste un novio, que tenga novio o novia, y que cambie o que explore, no está siendo un problema. Y tampoco está siendo problema alguien que se declara no binaria, o sea, alguien que, o alguien un varón que se declara así pero se pinta las uñas y se tiñe el pelo, esto está pudiendo ser. Esto por un lado. Entonces tenés el impacto en la familia de esto. Las familias no entienden nada, algunos entienden y se angustian, les pasa de todo. Esto, ¿no? Pero aun cuando pasa eso, que está pasando, como bien decís, el super yo atrasa. Y entonces, todavía está el mandato de masculinidad hegemónica. Entonces, al mismo tiempo que aparece toda esta diversidad, también aparece, y esto lo sabemos, porque yo estuve investigando bastante en adolescencias, y hice 2 investigaciones en masculinidades adolescentes y género, y los pibes te lo dicen directamente, ¿no? Te dicen, por ejemplo, una frase que a mí me pareció muy fuerte, porque trabajé mucho en escuelas, o sea, hice investigaciones, estoy haciendo una investigación, pero además hicimos intervención.
en escuelas que nos pidieron por el tema de scratches y denuncias de abuso. Entonces los pibes te lo dicen abiertamente, que otros pibes, varones, les dicen, si no te coges una piba que está fumada o borracha, sos puto. Y primero que tenés que hacerlo, y después que puto sigue siendo una palabra disciplinadora. Al mismo tiempo de que podés ser lo que quieras ser, sigue siendo disciplinadora. O sea que se está abriendo la paleta, pero todavía está el tema de no hay que ser mujer, no hay que ser niño, no hay que ser homosexual. La barra de pibes, ¿no? Incluso a los pibes tiernos, a los pibes que no les gustan los deportes, a los pibes que no les gusta la violencia, sigue siendo un problema. Tienen más espacio, pero sigue siendo un problema, sigue siendo un tema. Y tiene que ver con esto que vos describís también, Carlos, que es el tema que los ideales vienen del super-yo y están fraguados en tiempos anteriores y están consolidados con respecto a la propuesta identificatoria de las otras generaciones que tienen otras relaciones de género. Entonces todavía atrasa, al mismo tiempo que convive con estas nuevas configuraciones y en estos mismos espacios. Entonces, este sería uno de los temas complejos, y está surgiendo un nuevo grupo que yo lo leí en un libro que les recomiendo, que es La masculinidad incomodada, que compiló Lucho Fabri en la Universidad de Rosario, donde tiene nuevos estudios sobre masculinidades actuales. Y uno de los capítulos es de un especialista que escribe desde Australia y que cuenta toda digamos, una movida que está habiendo de varones que se llaman a sí mismos beta, que son varones tradicionales pero no exitosos, que dicen que las mujeres contemporáneas no los eligen a ellos, entonces ellos no tienen posibilidad de desplegar su sexualidad, ni de tener hijos. Y hace poquito leí en Las 12 la contratapa de cómo articulan estos varones, que son profundamente antifeministas, pero son profundamente antifeministas desde el fracaso, desde su propia no posibilidad de despliegue, y cómo votan a las derechas. Acá, cómo votan a Milei, por ejemplo. Entonces, esto también es un tema muy importante a desplegar, porque tiene otros alcances, tiene alcances muy complejos. Y por otro lado está el otro tema que planteó Carlos, que es el tema de las familias progres, donde acompañan, pero lo sienten como una herida. Y lo sienten como una herida porque todavía tienen la idea traumática. La idea traumática de que el modelo de que algo hicieron para que estos chicos sean así, en vez de, y parte del trabajo que tenemos que hacer es que no es así. Nadie hace nada porque los chicos son así porque se pueden expresar. No es porque hay algo que hiciste que lo hizo raro, sino que en todo caso algo hiciste muy bien para poder alojar la rareza humana. Pero hay que hacer un acompañamiento familiar porque parte de la dificultad es investir. Cuando uno siente una herida, no puede investir al niño o al adolescente. Entonces es muy importante el acompañamiento, porque el acompañamiento permite tener una mirada amorosa sobre estas niñas o adolescentes. Disculpen, se me cortó la luz, por eso desaparecí. Bueno, cuestiones de la conectividad. Bueno, estuvimos resonando sobre las heridas narcisistas. Yo lo que decía es que todavía en estos padres, aunque son buena onda, tienen teoría traumática, porque bueno, el psicoanálisis del cual han abrevado y el progresismo, no solamente el psicoanálisis, es heteronormado, es binario, etcétera, etcétera. Y por el otro lado,
tienen teoría traumática, piensan que algo hicieron mal, cuando en realidad hicieron bien, porque quiere decir que lo que hicieron bien es que pueden alojar la diversidad humana, ¿no? Y que es muy importante sostenerlos porque es necesario que los invistan. Si van a estar con su propio dolor, no los van a poder investir. Como hijes posibles, como hijes buenos, como triunfos, al revés. Hola, me llamo Bárbara y quería hacer una pregunta o acercar una reflexión, no sé muy bien qué va a salir de tomar la palabra en el espacio, pero me pregunto por si la cuestión de la perspectiva, ¿no? Y cómo las diversas perspectivas van cuestionando el lugar del analista como un lugar abstinente y de posibilidades de hacer lugar a la diferencia, a lo profundamente otro. Como en las distintas épocas, el lugar del analista es como pasado por diversas modas, y ahora yo siento que desde las instituciones hay como cierta empuje a la perspectiva de género, y entonces me estoy acercando a la temática y leí algunas cosas y qué sé yo, y se me vuelve la pregunta de si en realidad de lo que se trata es volver a posicionar éticamente en relación a los discursos la posibilidad de hacer lugar a la diferencia y acompañar las diferencias, y es eso, digamos, sin más vueltas, porque a veces, si no, como que se me complica mucho, yo también pasé los 40, y hay cuestiones que no termino de entender en la articulación entre la clínica lacaniana más pura, si querés, o más pura de la que está a mi alcance, pero digo, hay algo en relación a lo otro, al pensar al otro como un otro distinto de base, en términos humanos, y ahí abrir. Es como cuando uno dice en relación a, no sé, un accidente, nada es traumático de antemano. Entonces, ponerle algo, el nombre de un trauma, implica primero una escucha. Entonces, me parece que lo mismo pasaría en términos de las diferencias en general, teniendo en cuenta el lugar histórico donde uno está parado ejerciendo su práctica, digamos. Pero no sé si lo vengo pensando bien, porque es como un pensamiento en desarrollo, digamos. Si la perspectiva de género en sí entraña una cuestión diferencial, o si es repensar una disposición ética que dé lugar a la palabra, sin perder de vista, o sea, estando como muy atento a la cuestión de por dónde entra el trauma, por dónde entra la diferencia, y cuáles son las articulaciones, digamos, los operadores simbólicos de los que disponemos para trabajar en la clínica. No se me ocurre mucho más. Bueno, yo te diría cómo lo pienso. De hecho, hay un capítulo mío del libro que responde un poco, trabaja esto que vos estás planteando y coloca mi posición con respecto a esto. El capítulo se llama "Con el psicoanálisis solo no alcanza, sin el psicoanálisis no se puede". Entonces, lo que yo te diría es que no alcanza. Con la pureza lacaniana, con la pureza kleiniana, no te alcanza. ¿Por qué? Porque está la dimensión del poder. Entonces, en este sentido, el otro no es solo un otro diferente, sino que además de diferente, puede ser un desigualado. Entonces, no es lo mismo el otro de mi mismo género, de mi clase social, de mi color de piel, que el otro de otro color de piel, de otro género y de otra clase social. Y esto el mundo lo entendió
las ciencias sociales lo entendieron y el psicoanálisis se resiste. El otro día yo fui a un curso de cine y nos hicieron ver una película donde se muestra claramente esto, que es una película de una coproducción donde una persona, un ciudadano sirio, quería ir a Europa para ir a ver a su novia, pero no tiene visa. Y entra en un experimento que es que presta su espalda para hacer una obra de arte. Entonces, su espalda como obra de arte, la obra de arte es una visa Schengen, que es la visa que te permite entrar a Europa. Y él entra como obra de arte, no entra como ciudadano sirio. Y por supuesto, al entrar, pierde sus derechos como sujeto, tiene que estar expuesto el tiempo que tiene que estar expuesto, bueno, todo lo que implica ser una obra de arte, aunque seas una obra de arte moderno. Entonces, podemos hablar el campo del semejante, el otro, pero no es lo mismo ser belga que ser sirio. Porque el belga entra, el sirio no entra. En la pandemia, no es lo mismo tener acceso a 10 veces las vacunas que vivir en Haití. No es lo mismo tener un trabajo formal que te permite quedarte en tu casa y hacer teletrabajo que tener que salir a ganarte la changa todos los días. No es lo mismo ser varón y que los cuerpos de las mujeres, infancias y diversidades estén a tu disposición para que les toques el culo, que ser mujer y que te enseñen desde la adolescencia que el escote no lo podés usar. Entonces, y ahí vuelvo, ahí por eso no te sirve pensar que solamente es el campo del semejante y la otredad absoluta que implica cualquiera. Porque siempre un otro es un otro, pero no es lo mismo un otro de tu mismo grupo social y de tu género y de tu clase que un otro que no tiene tus derechos. O cuando vos no tenés derechos. No es lo mismo. No es lo mismo que vos seas hetero o homo en una familia, porque si sos homosexual, en una familia tradicional, nadie te va a preguntar con quién salís, pero no porque respetan tu privacidad, sino porque no quiere que cuentes. Y si sos hetero, te van a preguntar cuándo te casás, cómo es tu novio, y lo van a invitar a cenar. Y eso es una diferencia que pasa todos los días. Entonces vos no vas a contar de tu vida, te vas a acostumbrar a no contarle a nadie nada. Y el otro va a contar porque tiene derecho a contar, tiene derecho a la palabra, que es lo que han trabajado muchos teóricos sobre si el subalterno puede hablar o no, si el subalterno tiene palabra o no tiene palabra. Y ahí te voy a volver con uno de los conceptos que vos trajiste, que nada es traumático de antemano, y eso no es cierto. La tortura es traumática de antemano. La violencia de género es traumática de antemano. Lo que no sabes es cómo va a impactar traumáticamente. Pero sí que hay cosas que son traumáticas. Porque la reducción a servidumbre o la reducción a puro real del cuerpo es traumática. La desaparición de tus derechos autopreservativos y ser nuda vida, como dice Agamben, es traumático. Porque es un desinvestimiento total de tus blasones identitarios. Y tu estar a merced de la voluntad del otro. Y con esa manera de pensar, yo que soy alguien que estudió en la postdictadura, que estuve con todo el debate de los organismos de derechos humanos y de sus áreas de salud mental con respecto a las atrocidades de la dictadura, desde esa manera se leyó
como algo del orden de la fantasía las personas que habían estado chupadas en campos de concentración. Y ese mismo modelo que ya sabemos que no funciona, que fue una atrocidad, porque fue revictimizante, aparece con nuevos ropajes con respecto a estas problemáticas. Entonces yo te diría, si estás preocupada por estos temas, lee Psicoanálisis con perspectiva de género. Porque si vas a la exégesis lacaniana, no vas a encontrar las respuestas. O vas a encontrar respuestas que te van a colocar como alguien que vos no querés ser. Que sería más cerca de la psiquiatría y más lejos del psicoanálisis. ¿Mm? Ahí Sonia levanta la mano. No sé, Barbie, si vos querías hacer algún comentario más o le damos la palabra a Sonia. Ni mu, que siga Sonia. No es nada personal, Barbie, vos sos genial. Es un debate, es un debate. Y es una invitación. Yo te diría, el fin de un padre, el fin del padre no es el fin del mundo, es el fin de un mundo. Sí. ¿Puedo intervenir? Dale, Sonia. Sí, yo la verdad que tengo muchos reparos a todo esto por varias razones. Primero, que lo traumático se ve a precu. No podemos decir si lo que estamos haciendo ahora va a ser traumático o no traumático. Me parece que estamos cayendo en el mismo totalitarismo que con el patriarcado que yo lo entiendo como donde la figura del hombre es la predominante. Hay un montón de familias donde no hay un rol tiránico del hombre, sino que hay padres que son amorosos, tíos amorosos, abuelos amorosos, vecinos amorosos, que ni se les ocurre tomar al otro como un objeto. Entonces, lo que ahora se está hablando como algo súper beneficioso, hay que ver dentro de un tiempo qué va a pasar. Yo tengo 28 años de experiencia como docente trabajando en escuela media. Me jubilé hace 3 años. Y lo que cuentan los chicos no es tan divino como lo vemos nosotros. Hay muchos chicos que la pasan muy mal, pero muy mal, porque los padres y madres están en otra. O sea, yo entiendo que hay mucho sufrimiento y todo, pero detrás de muchos chicos que tienen estas angustias por su identidad sexual, hay unas historias de identificaciones que son complicadas. Y hace un tiempo tuve a una paciente que estaba desesperada por empezar análisis, hacía 2 meses que estaba buscando psicóloga. Bueno, vino desesperada y contenta de que le di un turno. Bueno, empezó a hablar, vino 1 mes. Recién la anteúltima sesión empezó a hablar de lo que era más inquietante, que era la problemática de su hija, que había cambiado de género, no quería usar rosa, no quería usar nada. ¿Qué pasó? Se operó y empezó a usar rosa, empezó a usar pollera, o sea, se sacó las mamas. Una problemática complicada, la veo, bueno, vino con todo eso a la sesión siguiente, que tenía que hablar sobre esta problemática.
no habló re poco. Yo la escuchaba, en ningún momento hacía ningún tipo de intervención donde por ahí haya influido para que se fuera, no nada que ver. Y no vino más. Y a la hija la vi 2 o 3 veces por la calle. Yo vivo en San Martín de los Andes, es un pueblo, así que nos conocemos todos. Yo a la hija no la conocía, pero a raíz de lo que me dijo la mujer, pensé, puede llegar a ser tal persona. Y bueno, la chica, la hija, para mí está muy complicada. Yo no me arriesgo a dar un diagnóstico de estructura psíquica, pero no es que está explorando ni nada por el estilo. Por un lado eso. Por otro lado, se trata de abogar por la igualdad, pero la igualdad no va a estar nunca, porque con los tratamiamientos que se están haciendo para el cambio Sonia, de género, Sonia, se lo entrecorta. pueden hacer las personas que tienen A ver, más recursos. Sonia, espera un poquito. Se está cortando, yo voy a responder a lo que dijiste y después con lo otro que estás diciendo. Sí. Repito la frase. Con el psicoanálisis solo no alcanza, sin el psicoanálisis no se puede. Cuidado como estamos escuchando. No estoy hablando, déjame hablar. Voy a organizar todo el pensamiento. No estoy hablando de militar el consultorio. Estoy hablando de estar culturalmente preparados para la coyuntura actual, como hay que estar preparado en cada coyuntura. No estoy hablando de Disneylandia. Estoy hablando de nuevos escenarios de sufrimiento y hay que ver cómo es el sufrimiento con el cual nos encontramos y de qué se trata. Esto por un lado. Por otro lado, no estoy para nada de acuerdo con que la razón de la diversidad sexual identitaria es traumática. Para nada. Porque puedo encontrar en gente cis y en gente hetero las mismas conflictivas y el mismo deshilachamiento familiar y los mismos traumatismos. O sea, no hay ningún estudio serio que compare personas cis con personas trans o personas homo con personas hetero que hayan reconocido la teoría traumática. Es todo ideológico. Yo soy investigadora. Entonces, si me das pruebas e investigación, hablamos. Si estamos planteando ideología, yo puedo decir una cosa como puedo decir todo lo contrario. En principio, parte de lo que parece que está pasando es que somos más diversos de lo que pensábamos. La gente que ha hecho trayectorias travestis, cuando se expresa a sí misma, que están afortunadamente escribiendo, nos están contando que desde chiquitos sabían lo que les estaba pasando, que no hay nada más traumático que sus otros hermanos, y que en todo caso lo traumático tiene que ver con no haberles dejado explorar quiénes eran. Entonces, y por otro lado, insisto, el APRECUP es importante, pero no es el único modo de entendimiento del traumatismo. Es uno de los aspectos, porque precisamente los sujetos humanos somos complejos y los traumatismos son complejos. No es solamente la resignificación a posteriori, es parte del armado del trauma, pero nada en lo humano es lineal ni causa-consecuencia. Y las temporalidades psíquicas tienen una lógica muy compleja que hay que poder ir siguiendo toda la línea de la lógica de lo que ese acontecimiento ha sido producido. Entonces, yo no estaría tan tranquila de poder decir tan fácilmente que me alcanza con decir eso, sino que es una de las herramientas con las cuales trabajo en la resignificación, por supuesto, pero me parece que hay situaciones de vida, por las características que tienen,
que propician el traumatismo precisamente por las situaciones de inermidad frente al poder que el otro tiene sobre nosotros o frente a situaciones muy desesperantes o situaciones muy complejas que generan traumatismos específicos. Por supuesto, está el concepto de resiliencia. El concepto de resiliencia es el concepto que de la persona que habiéndole pasado todo, no le pasó nada, pero es la excepción. No, pero yo estoy diciendo otra cosa, estoy diciendo que hay un montón de decisiones que se están tomando actualmente donde no se plantea la posibilidad de ver si en un futuro, como se plantea como una verdad, así como las verdades anteriores, como otra verdad, como que va a ser la solución, y no lo sabemos porque esto, la crianza de un hijo se ve cuando llega a determinada edad, se ve si fue buena o no fue buena, a eso voy, como que hay cosas, por ejemplo, las madres de Plaza de Mayo, que desde hace años y años están están mostrando la necesidad de saber nuestra identidad, que es necesario, desde la época de Antígona, los griegos ya hablan de la necesidad de saber nuestros orígenes, y es una verdad ganada y que para mí habría que seguir sosteniéndola. Tratamientos de compra de esperma, pues no es donación, es compra de esperma, se vuelve atrás, o sea, algo que las Madres de Plaza de Mayo lograron mostrar como súper necesario para nuestra subjetividad, me parece que esto de no saber quién es el donante va en contra de todo esto, de toda esta tranquilidad que nos aseguró el saber la identidad. A eso voy. Como Bueno, que voy con eso. Te voy a, primero, varias cuestiones sobre lo que decís. Por un lado, las mismas madres de Plaza de Mayo no tienen acuerdo sobre algunos temas. Por ejemplo, hay algunas que se oponen a la cuestión del resarcimiento económico, hay otras que están a favor, hay algunas que estaban a favor del reconocimiento de los restos de los equipos antropológicos, hay otras que no, o sea, no hay acuerdo, de hecho hay dos líneas de madres, no están de acuerdo sobre todos los puntos, esto es un tema. Entonces no es homogéneo tampoco al interior. pero están todas de acuerdo No quiero, en saberlo de la identidad. Sonia, no quiero hacer ping-pong. Déjame terminar. Yo no discuto ping-pong. Yo te escucho, pienso, digo lo que pienso y después te escucho de nuevo. ¿Ok? Porque no se puede pensar si no. Y a mí lo que me interesa es pensar en conjunto y abro a propósito de no una clase magistral, sino un debate, pero un debate real, donde nos escuchamos y aguantamos las ideas del otro hasta que terminen. Entonces, en ese sentido. Con respecto a la cuestión de las abuelas y la cuestión de los nietos recuperados, es una excelente pregunta y de hecho me la han hecho en un espacio de medicina reproductiva. ¿Por qué hablamos de voluntad procreacional en los casos de, digamos, donación de esperma y de óvulo? ¿Y por qué hablamos de lo biológico con respecto a la identidad de las personas que han sido apropiadas? Y la cuestión ahí no está si la biología o si la donación. Porque el índice de abuelidad fue una herramienta, no es una verdad absoluta. La biología no es una verdad absoluta, sino que es una herramienta que se le ocurrió a alguien, que es Víctor Penchazade, que lo conozco personalmente, es una herramienta que se le ocurrió porque él trabajaba en el genoma humano y se lo ofreció a abuelas porque era una manera de identificar eso que no se podía identificar de otra manera. Pero ahí el tema no es la verdad biológica, ahí el tema es la apropiación de gente que sí quería a sus hijos.
Y el índice de abuelidad es una herramienta para recuperar aquello que fue robado. No porque la biología sea lo más importante. Entonces, en ese sentido, todo lo que tiene que ver con donación de óvulos y de espermas, a partir de la nueva ley, los donantes no son anónimos, sino que las personas hijas, a partir de la instauración de la nueva ley de técnicas reproductivas, dice que son hijos hechos por técnicas reproductivas y además tienen derecho a cierta edad a acceder a los datos genéticos de su donación. Y por supuesto que es por plata, no es solidario, y en muchas adopciones también hay plata, y por supuesto que hay una traslación del material genético de los pobres al material genético de los sectores medios y altos, claro que sí. Y por supuesto que la gente de la diversidad con plata hace tratamientos de alquiler de vientre y la gente que no tiene plata no lo puede hacer. Porque estamos en el capitalismo. Y todas las cosas que estamos diciendo, todas, son en el marco del capitalismo. Sí, que es lo que a veces queda mudo, ¿no? Y yo lo trabajo eso en mi texto sobre familia, porque digo que las clases populares racializadas se vengan, porque aparecen, porque como donaron sus óvulos, aparece la tez morena en las familias blancas que han podido tener sus hijos, de la misma manera que aparecen en la adopción. Y el otro día fue interesante porque en este panel que hicimos sobre el psicoanálisis fuera del closet, uno de los colegas es tunecino, pero vive en Francia. Entonces ahí el color de la racialización es diferente que acá. Acá la racialización es porque nosotros somos culturas que nos creemos todos blancos. Entonces hay un tema de clase y raza. En otros países el tema de la raza pasa por otro tipo de discusiones. No es homogéneo en todos lados el tema de los colores, cómo se hace la clase social, la racialización, la migración. Por eso es interesante lo postcolonial también en toda esta discusión. Insisto, nada de lo lineal, nada de la verdad, nada de todo esto es verdad. Y además voy a incorporar otra cuestión. En toda la cuestión de el cambio de identidad, de género, donde hay hormonización, también están los laboratorios atrás. Y están haciendo presión muy fuerte sobre los espacios de salud trans para que haya hormonizaciones tempranas de púberes, ahí donde hay púberes que todavía no saben qué quieren ser. Entonces ahí digo, sin el psicoanálisis no se puede. Pero tiene que ser un psicoanálisis que tenga perspectiva de género. Y no podríamos decir de ninguna manera que el psicoanálisis que tiene perspectiva de género está de acuerdo con los grupos permeados por los laboratorios que están a favor de hormonizar púberes. Nadie está a favor de eso desde un psicoanálisis con perspectiva de género. Porque además muchas veces acompañar infancias trans es acompañarlas en la decisión identitaria, no en que se hormonicen. En que se puedan llamar como se quieren llamar desde la misma es eso. Y hacerles un lugar en el colegio, hacerles un lugar en la familia. No necesariamente tomar hormonas, operarse o cambio de identidad civil. Y además, en las trayectorias, trans como en la cis, todo lo que vamos otorgando son soluciones temporales. Es en el mientras tanto. En la idea de un equilibrio psíquico que siempre es inestable. En todos.
Para todos es así. ¿Más preguntas, comentarios? El otro día me hicieron una pregunta muy interesante, que la voy a compartir con ustedes. Estaba en una institución de la IPA, ¿no? Estaba en una filial provincial de la APA, y entonces una de las personas decía, si las instituciones son patriarcales, ¿por qué quienes hacen psicoanálisis con perspectiva de género quieren traer estos temas en las instituciones? Como diciendo. Entonces yo les conté una anécdota, les conté una anécdota que me pasó a mí, donde entendí por qué. Hace muchos años estaba compilando un libro que era una cooperación brasilera-argentina. Había texto, no era argentina, era latinoamericana, y lo estábamos haciendo con la gente de Brasil, entonces había unos textos que eran en español, otros textos que eran en portugués, y en el medio el que hacía la articulación era un médico, lo estamos haciendo en la ciudad de Brasilia, médico colombiano, judío, gay. Esto estamos hablando hace 20 años. Y me dice, ¿sabes, Débora, que en San Francisco hacen casamientos gay judíos? Y yo le digo, Edgar, ¿para qué sirve eso? Porque para mí, toda persona gay tenía que ser atea, como toda feminista tenía que ser atea, porque la institución religiosa no te acepta. Pero lo que yo no entendía en ese momento es que las personas no somos homogéneas. Entonces puede ser alguien que sea feminista y sea religiosa. Puede ser alguien que sea gay y sea creyente. Entonces sí le interesa. Entonces puede ser alguien que sea de la APA y sea feminista. Entonces sí le interesa que en APA se discutan estos temas. Puede ser alguien que sea lacaniano y feminista, o por lo menos permeado por estos temas. Entonces sí le interesa esta discusión, porque le interesa seguir siendo lacaniana y le interesa seguir entendiendo lo que está pasando. Entonces son discusiones que valen la pena dar, aun cuando la institución esté muy cerrada o el discurso esté muy cerrado a la novedad. Y no por eso hay que elegir entre la bolsa y la vida, porque somos diversos, nosotros también, al interior nuestro, y tenemos diferentes filiaciones identitarias. Tenemos todo el derecho de tenderles un puente. Sí, mientras vos hablabas, no paro de pensar en los diversos adolescentes que atiendo, que he atendido, que vienen al servicio, ¿no? Y obviamente, sí, la diversidad en lo que les pasa y en las demandas, ¿no? Porque a algunos sí, no les queda otra que irse de la casa, y en la pandemia han tenido que volver, ¿no? Y han sido, en algún caso te diría, infiernos, ¿no? Sobre todo, bueno, si son jóvenes, uno podía trabajar en ver de qué modo podían volver a irse, ¿no? De ciertos
yo en algún momento lo mencioné como un doble closet, ¿no? El encierro en el placar respecto de la identidad, pero también en la habitación de la casa, porque no podían salir de la habitación de la casa por las agresiones que recibían de su familia, que tal vez no veían ya hacía un año, porque se habían ido a estudiar, habían venido acá a Capital a estudiar y tuvieron que volver, ¿no? Bueno, esto ha pasado muchísimo, ha pasado en todos los sentidos, ha pasado también en temas de corset de género, ¿no? Me contaban el otro día una piba que se manejaba con sus libertades en La Plata, tuvo que volver a su pueblo de origen y la querían hacer las tareas domésticas. Entonces se fue al campo, digamos, encontró esa manera. Pero ha sido terrible porque, bueno, ha aumentado la violencia de género también porque los hogares donde hay violencia de género, tener que estar confinado ha sido un infierno. Entonces el doble closet ha sido muy complejo. Y esto muestra también que aislarse es un derecho y no todos tenemos el mismo derecho a aislarnos, ¿no? Por diversidad, por clase social, por etapa etaria. ¿No? Entonces es muy complejo este tipo de cuestiones y nos han puesto nuevos desafíos sobre estas cuestiones muy, muy problemáticas, y hay quien dice que las adolescencias han sido el grupo etario más castigado por el dispositivo de del confinamiento, ¿no? Precisamente porque es el momento donde más necesidad de armado, de estar con lesotres, y bueno, y no lo han tenido que postergar, ¿no? Y no se han visto durante mucho tiempo con muchos amigos, o han puesto en riesgo a personas de otras generaciones, o sea, ha sido muy complejo, muy, muy complejo, y bueno, esta nueva vuelta les está permitiendo volver a poder desplegar estas cuestiones, ¿no? Pero sí, yo creo que es la pandemia dentro de la pandemia, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Sí, toda esa cuestión ambivalente respecto de necesitar salir y a la vez la culpa por, bueno, abuelas, abuelos, o algunos con padre o madre con alguna situación de riesgo, ¿no? Entonces, como esa atrapados, digamos, entre la necesidad de salir, que la fiesta clandestina, o aunque sea verse en alguna plaza o donde sea, pero a la vez el miedo respecto de, bueno, de ser los agentes patógenos, porque por otro lado había todo un discurso de los medios digamos, de ataque, ¿no? A los jóvenes y adolescentes. Irresponsables, que esto, que lo otro, ¿no? Así es. La estigmatización de la adolescencia, o sea, una nueva estigmatización. Claro, sí. Y que hizo carne, ¿no? Y bueno, inhibió de desarrollos de muchos que estaban haciendo sus despliegues en el mundo externo, ¿no? Y las búsquedas. Muy complejo, muy, muy complejo. Muy complejo. Así es. Y una cuestión que quizás quería comentar, temas familiares, ¿no? Con respecto hay que es algo que trabajo en este capítulo sobre familias, que parte de nuestro trabajo, de la misma manera como dijimos, acompañar a estos padres que se angustian, aunque quieren ser abiertos, pero se angustian, ¿no? Para que puedan investir. También cuando nos toca acompañar el proyecto familiar, ¿no? Porque nos puede tocar en ese sentido, imaginar que van a tener en una familia donde alguien es diverso por diferentes razones, o la pareja es diversa, digamos, depende, puede ser con configuraciones diferentes. Cuando se va a hacer la idea de armar familia, también ayudar a construir la novela familiar de minoría, ¿no? Que implica
la idea de la voluntad procreacional, ¿no? Yo recuerdo un caso de una persona, una mujer, que estaba haciendo un tratamiento reproductivo, que estaba en pareja con otra mujer, y que ahí pasaba también que el deseo era propio, y esta otra mujer no tenía deseo de hijo. Entonces la otra, que era su pareja, no tenía deseo de hijo, ella tenía deseo de hijo, iba a ser con tanto óvulo como semen donado, pero ella iba a portar el embarazo, y no se le ocurría cómo la otra mujer, que sí es su pareja, y una pareja que anda bien, cómo iba a participar de todo esto, porque sí dijo que iba a acompañar, que no tenía deseo, pero iba a acompañar. Y hubo que armar esa novela familiar, ¿no? Y esa novela familiar es encontrar todo, hablar de la fantasía, de lo que le pasaba a ella con un óvulo donado, con un esperma donado, con una familia tradicional, con una pareja que no desea, que puede pasar en cualquier configuración, tener un hijo con alguien que acompaña y no desea, incluso poniendo el mismo material genético, ¿no? Y cuando pasa al revés, también lo hemos visto, cuando las mujeres portan un embarazo y el que quiere es el otro, no la persona que se embaraza, hay múltiples problemas de salud durante el embarazo. Porque a veces se quiere estar en pareja y no se desea tener un hijo, y eso tiene impacto sobre... Entonces, son todas cuestiones de novela familiar, de minoría, que hay que ayudar. Parte del trabajo terapéutico es ayudar a conformar, para después, cuando aparecen las niñas, aportar ese relato en esta novela familiar que armará ese niño con respecto a su familia diversa, ¿no? Pero que son posibles. Es un trabajo específico, pero nuevamente es algo que hay que contribuir a poder armar, para poder investir. Investir para desasirse, porque después también estos niños tienen que romper con estos padres. Y si no pudieron armar la ilusión, no se van a poder desilusionar, ¿no? Entonces, esas son herramientas que nos siguen aportando el psicoanálisis. Por eso sin el psicoanálisis no se puede. Pero sí hay que tiene componentes específicos para que entren todos. ¿Mm? Y retomando esta cuestión de la abstinencia que planteaba Bárbara, yo diría que la abstinencia siempre se juega en no imponer nuestro deseo, ¿no? Nuestro deseo como sujeto. El deseo que tenemos es un deseo de analista, un deseo de que pueda circular la palabra, y que lo importante es lo que la persona trae, no lo que nosotros queremos. No los valores que tenemos, e incluso de gente que tiene los mismos valores que nosotros. ¿Entendés? Porque te vienen militantes feministas y me dicen, ay, vos no sabés, porque esto, no, yo no sé nada. Vamos desde el vamos. ¿Qué estás diciendo cuando decís esto? ¿Estamos de acuerdo que los varones son? No, no estamos de acuerdo nada. Vamos a ver qué pensás vos. Y en ese sentido estoy totalmente de acuerdo que no todos los varones son los del supermercado, de los cuerpos, pero sí a todos los varones se les ofrece el supermercado. De hecho, y no todos se posicionan igual frente al supermercado. Eso es lo que diría que marca la diferencia. De hecho, les cuento, estoy viendo una película muy hermosa que está en Netflix, que se llama El olvido que seremos, que es una película colombiana, y una de las reflexiones del personaje principal, que es adorable, que es un padre de familia de 6 hijos, dice, no me gustan los pretendientes con tanta plata, porque esos monógamos no son. Está hablando de sus propias hijas, ¿no? Prefiero uno que no sea tan pretencioso y que la quiera más. Entonces, con eso está diciendo que aún está hablando en la década del 60-70, con otras relaciones de los géneros, lo que está hablando es que no todos los varones son iguales. O sea, no es varón cis hetero igual a macho hegemónico, pero sí lo que es igual a que la propuesta hegemónica es para él. Después la aceptará o no.
De la misma manera que toda la gente rica no es igual, o todos los blancos no son iguales. ¿Puedo decir algo con respecto a esto de, se me disparó, era lo que iba a preguntar, pero ahora que tiraste lo de los hombres no son todos iguales. Bien, bueno que sea así. Pero que nosotras también lo podamos ver así, o nosotres lo podamos ver así. Que tampoco somos iguales. Que tampoco somos iguales, exactamente. No, que participé de algún taller de masculinidad. Viste que están en movimiento todos estos espacios y fue muy fructífero escucharlos. Éramos 2 mujeres nada más, el resto eran todos varones. Y contaban cosas muy parecidas que nos pasaban a nosotras, ¿no? En esto del supermercado. Y el último que traté de conectarme, pero esto ya de cara dura que soy, las demandas que se hacían venían desde las iglesias. Y ahí me quedó haciendo ruido porque la iglesia marca una impronta muy fuerte. Pero las iglesias no son todas iguales, tampoco. Pero las iglesias, sí, pero hoy leí en el diario que los padres tercermundistas seguían siendo del patriarcado, por más que... Tampoco diría que los padres tercermundistas son todos iguales. Yo creo que me parece que empecemos a no mirar a la gente por el paquete, digamos. Me parece que Vale. está bueno, la diversidad humana también es esto, ¿no? De la misma manera que hay un grupo de católicas por el derecho a decidir, están los curas por opción para los pobres, hay de todo, gente. Entonces, bueno, y entonces en ese sentido todo hay de todo. Empecemos a ver las subjetividades como complejas al interior, porque hay de todo dentro nuestro, y también hay de todo en la viña del Señor. Entonces, en ese sentido, me parece que es una buena mirada. Yo diría que es la mirada más interesante con la cual nos podemos encontrar, ¿no? La paleta de colores. Y ver los caleidoscopios, cómo se van armando las diferentes formas de entramado en cada quien y en cada vínculo. Entonces, bien vale esto que decís, ¿no? Que con el psicoanálisis solo no alcanza, ¿no? Esta revisión, esto que estamos haciendo hoy es muy, muy valioso para mí. Te agradezco mucho porque aparte de la claridad con que lo decís, se despiertan esas cosas que vos decís que somos, ¿no? Tan complejos, tan diversos. Y por ahí nos da miedo yo creo que el miedo está todo el tiempo. No, bueno, pero somos humanos y el miedo también es una señal, el miedo no es tonto y a veces sí, digamos. Entonces hay que ver cuándo el miedo es para cuidarnos y dónde el miedo nos impide, ¿no? ¿Viste? Entre gusto y susto hay una letra. Entonces, en este sentido, me parece que es interesante, aún con miedo, reconocernos en el miedo, porque la masculinidad hegemónica en realidad, ¿qué es? Es que los varones no pueden expresar el miedo. Claro. Y no se pueden conectar con el miedo, entonces tienen que avanzar en una fuga hacia adelante. Porque también los hegemónicos, cuando quieren deconstruirse, les viene muy bien un psicoanálisis con perspectiva de género. Que los permita conectarse con los terrores, con los miedos, con las angustias, ¿no? Con el tener que sostener siempre la parada. Creo que fuiste vos también la que dijiste que hay más varones pidiendo asistencia, porque antes era el que mandaban de la institución, claro, o el que estaba haciendo la carrera, pero hoy hay como más, ¿no? Hay más demanda de varones. Y hay más demanda, pero además a mí me está pasando, a mí siempre me derivaron varones que no sabían por qué les iba bien conmigo, pero les iba bien, y en los últimos tiempos me empiezan a pedir varones que quieren analistas con perspectiva de género. O sea que además de que empiezan a pedir demandar más en el dispositivo PSI por sus malestares, también hay algunos que quieren ser escuchados desde esta perspectiva. Bueno,
Estamos ya en horario de cierre de la clase. Para mí fue muy interesante la clase y cómo te abriste al debate, ¿no? Eso me parece muy interesante, que es la idea también del curso, ¿no? Que haya una ida y vuelta, que no sea solo una exposición magistral, ¿no? Sino que pueda haber una ida y vuelta y que podamos conversar. Así que agradecemos mucho por la apertura y por brindarte a compartir y discutir y debatir con nosotros y nosotras. Bueno, quería, antes de terminar la clase, agradecer al Colegio de Psicólogos Región Quinta, que siempre nos presta el Zoom, a Andrea Fato, Gastón Parodi y Vera Gallegos, y avisarles, digamos, recordarles que las próximas 2 clases, la próxima es el 26 de octubre, va a ser sobre la deconstrucción de la identidad de género, que la van a dar Carolina Jones y Griselda Moreira, y el 23 de noviembre va a estar Mario Peceni, hablando de matrimonio igualitario, identidad de género y aborto legal. ¿Y ahora qué? Bueno. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Sí. Diría yo, y con esto me despido, que es más interesante el ahora qué que cuando no había. Tal cual. Este lío me gusta más que los anteriores. Bueno, muchísimas gracias, Carlos, por la invitación y gracias a todos, a todas y a todos. Me he sentido muy cómoda y es más entretenido el diálogo, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, Muchas gracias. chao.